¿Alguna vez has pensado que una famosa historia bíblica podría originarse de un error de traducción? Durante muchos años hemos escuchado que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán, según los textos bíblicos. Pero, ¿y si el hebreo original cuenta una historia diferente, una que podría cambiar nuestra comprensión de todo el relato de la creación? Hoy profundizaremos en las escrituras hebreas para descubrir la verdadera esencia de una palabra que ha sido malinterpretada durante siglos. ¿Qué representa realmente esta palabra? ¿Es simplemente una costilla o simboliza algo mucho más profundo? Exploraremos leyendas antiguas sobre la creación, recopilaremos conocimientos de hallazgos arqueológicos y discutiremos los significados teológicos significativos que han sido oscurecidos debido a errores de traducción. Nuestra conversación va más allá de una sola palabra. Se trata de revelar la visión inicial de Dios sobre la igualdad, la armonía y la asociación entre los géneros. Así que, si alguna vez te has preguntado si hay más en esta narrativa de lo que parece a simple vista, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros mientras desciframos el misterio de lo que a menudo se conoce como la costilla de Adán. Desenterramos la interpretación auténtica del texto hebreo y cuestionamos las creencias convencionales que se han mantenido por mucho tiempo. Créeme, esto es algo que no querrás perderte. Antes de entrar en el tema de hoy, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros últimos videos. ¿Estás ansioso por aprender sobre una de las traducciones erróneas más intrigantes de la Biblia? Comencemos. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios y compartir este video con amigos que estén apasionados por explorar los textos bíblicos. Vamos a profundizar juntos en los significativos insights de la palabra de Dios. Hoy comenzaremos con una historia familiar para muchos, la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Este relato ha sido un pilar en las enseñanzas de la escuela dominical, sesiones de estudio bíblico y ha sido representado artísticamente a lo largo de los siglos. Puedes encontrar este relato en Génesis 2, 21-22, que dice: «Y así fue como el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De esta costilla, el Señor Dios formó a una mujer y la presentó al hombre». Tradicionalmente, este pasaje se ha tomado literalmente. Dios extrajo una costilla de Adán para crear a Eva y luego la presentó como su compañera. Esta interpretación es sencilla y la imagen que genera es impactante. Resalta la cercanía del proceso de creación y subraya la conexión especial entre el hombre y la mujer, implicando que Eva fue formada a partir de una parte del propio Adán. A lo largo de los años, esta interpretación se ha entrelazado profundamente en la tradición cristiana y en la cultura popular. La historia de la costilla de Adán se cita con frecuencia para simbolizar la unidad del matrimonio, sugiriendo que marido y mujer son, en un sentido muy real, una sola carne, vinculados por la costilla de Adán. Los predicadores a menudo usan este relato como una metáfora para describir la naturaleza complementaria de las relaciones entre hombres y mujeres. La idea de que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán suele interpretarse como un símbolo de que las mujeres fueron creadas para estar cerca del corazón de un hombre, para ser amadas y protegidas. En los ámbitos del arte y la literatura, innumerables representaciones muestran a Adán en un profundo sueño mientras Dios extrae delicadamente una costilla de su costado. Especialmente en el arte renacentista, este momento se representa con gran dramatismo e intervención divina.
enfatizando la milagrosa creación de la mujer. Estas imágenes han perpetuado la aceptación literal de esta narrativa, influyendo en las percepciones de muchos cristianos sobre el origen de las mujeres. La interpretación tradicional de la costilla de Adán es prevalente por varias razones clave. En primer lugar, la simplicidad de la historia la hace memorable y fácil de comunicar. Ofrece una explicación clara de la creación de la mujer, alineándose perfectamente con el relato general del Génesis. En segundo lugar, el concepto de la costilla respalda las enseñanzas bíblicas sobre la unidad matrimonial, reflejadas en pasajes como Mateo 19:5, donde Jesús dice: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne». Este pasaje a menudo se vincula con la historia del Génesis, reforzando la idea de que Eva fue creada del cuerpo de Adán, simbolizando una unidad intrínseca. Sin embargo, esta interpretación no ha estado exenta de inconvenientes. Históricamente, ver a la mujer como derivada de un hueso pequeño y aparentemente menor ha alimentado estereotipos culturales sobre el papel y el valor de las mujeres. En ocasiones, se ha utilizado erróneamente para sugerir que las mujeres son subordinadas a los hombres o menos significativas, basándose en la idea de que se originaron de una parte menos esencial de la anatomía masculina. ¿Qué pasaría si esta interpretación tan extendida estuviera basada en una mala traducción? Los textos hebreos originales podrían ofrecer un significado más rico y matizado. Aquí es donde el relato se vuelve particularmente interesante. Un examen más detallado del idioma hebreo utilizado en Génesis 2:21-22 revela que la palabra comúnmente traducida como costilla podría significar algo mucho más significativo. El término crítico aquí es sela, que rutinariamente se traduce como costilla en muchas versiones en inglés de la Biblia. Sin embargo, esta traducción podría no capturar plenamente la intención original de la escritura. Al profundizar en el hebreo y sus aplicaciones a lo largo del Antiguo Testamento, descubrimos una perspectiva diferente. ¿Qué significa realmente sela en hebreo? Curiosamente, sela no suele referirse a un hueso de costilla. Si el autor del Génesis hubiera querido denotar específicamente una costilla, podría haber elegido la palabra etzem, que significa claramente hueso. En cambio, optó por sela. Este término aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento y en casi todos los demás contextos no se refiere a una costilla, sino al lado de algo, ya sea un edificio, un objeto o una persona. Esta interpretación más amplia podría sugerir que Eva fue creada a partir de una parte más grande e integral de Adán, simbolizando tal vez una conexión y una igualdad más profundas de lo que se ha retratado tradicionalmente. Un ejemplo notable del término sela se encuentra en Éxodo 26:20, que describe la construcción del tabernáculo, un espacio de adoración sagrado para los israelitas durante sus peregrinaciones por el desierto. Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, habrá 20 tablas. En este pasaje, sela claramente se refiere a un lado del tabernáculo, no a un simple hueso de costilla. La aplicación de sela en referencia a los lados del tabernáculo, un edificio crítico y sagrado, indica que transmite un sentido de soporte fundamental y significación estructural, en lugar de ser simplemente un componente menor como una costilla. Esta interpretación ampliada se refuerza aún más con su uso en otras escrituras, como en 1 Reyes 6:5, donde Sela describe elementos arquitectónicos del Templo de Salomón. Alrededor de las paredes del edificio construyó cámaras laterales, Sela, por todo el contorno, tanto a lo largo de las paredes del salón principal como del santuario interior.
Aquí nuevamente, sela se refiere a una cámara lateral o a todo un lado de una estructura, reforzando su papel como parte esencial de un marco más amplio y de apoyo. Esto nos lleva a cuestionar por qué sela se traduce como costilla en el relato del Génesis. Para entender por qué sela llegó a interpretarse como costilla en muchas traducciones contemporáneas de la Biblia, es necesario regresar a las primeras traducciones de los textos hebreos, en particular a la Septuaginta, la antigua versión griega del Antiguo Testamento. Esta traducción, completada en el siglo III a.C., fue fundamental para influir en la comprensión de la Biblia entre los hablantes de griego y otras comunidades. Elaborada por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, tenía como objetivo traducir las escrituras hebreas al griego para atender a la significativa diáspora judía que vivía fuera de las fronteras de Israel. La dominancia del griego en la región, resultado de las conquistas de Alejandro Magno, hizo necesaria esta traducción para que las escrituras fueran accesibles a los judíos que ya no hablaban hebreo con fluidez. Al traducir la palabra hebrea sela en Génesis 2:21, los eruditos eligieron el término griego pleura. Esta selección es significativa porque, en griego, pleura no solo significa lado, sino que también se asocia comúnmente con la caja torácica o las costillas. Este doble significado introdujo una ambigüedad que estaba ausente en el hebreo original, donde sela generalmente significa lado. Esto llevó a que las comunidades de habla griega imaginaran la extracción de una costilla literal de Adán, en lugar de la referencia más general a un lado en el texto hebreo original. El impacto de la Septuaginta fue aún más allá. Cuando Jerónimo, un erudito cristiano temprano, emprendió la traducción de la Biblia al latín a finales del siglo IV d.C., recurrió extensamente tanto a la Septuaginta como a los manuscritos hebreos. Su obra, conocida como la Vulgata, se convirtió en la Biblia autorizada de la Iglesia Occidental durante más de 1000 años. En su traducción, Jerónimo tradujo la palabra griega pleura como costa en latín, que explícitamente significa costilla. Esta decisión probablemente estuvo influida por los conocimientos anatómicos de su época y por los textos de referencia griegos que consultó. Al traducir sela como costa, Jerónimo consolidó la noción de que Dios utilizó la costilla de Adán para crear a Eva. Esta interpretación se perpetuó a través de numerosos manuscritos medievales, enseñanzas religiosas y tradiciones eclesiásticas. Avanzando al siglo XVII, esta perspectiva estaba profundamente arraigada en la teología cristiana cuando se tradujo la Biblia del rey Jacobo al inglés. Los traductores de la versión King James operaban dentro de un marco histórico y teológico profundamente moldeado por la Vulgata. Para entonces, la imagen de la costilla estaba tan integrada en el pensamiento y el arte cristianos que era casi incuestionable. Siguiendo la tradición de la Vulgata, los traductores de la King James también tradujeron sela como costilla, solidificando esta interpretación entre los cristianos de habla inglesa. Esta decisión tuvo efectos profundos. La Biblia del rey Jacobo se convirtió en una de las versiones más leídas e influyentes de la historia. Durante siglos sirvió como la escritura fundamental para millones de cristianos de habla inglesa, moldeando su percepción de los relatos bíblicos, incluida la creación de Eva. La representación de la costilla se incrustó en las enseñanzas cristianas, se presentó en las iglesias y se ilustró en el arte, a pesar de que el texto hebreo original indicaba algo más amplio: el lado de Adán. Este término sugiere un significado más profundo y simbólico. Traducir sela como costilla en lugar de lado tuvo consecuencias generalizadas, no solo en la interpretación de la Biblia,
sino también en la formación de visiones culturales y teológicas sobre los roles de género. La representación de Eva como creada a partir de una sola costilla ha sido utilizada con frecuencia para implicar que las mujeres son creaciones derivadas, originadas de una parte menor y aparentemente insignificante del hombre. Tales interpretaciones han reforzado perspectivas patriarcales tanto en la Iglesia como en la sociedad en general, perpetuando la noción de que las mujeres son, de alguna manera, inferiores o subordinadas a los hombres. Sin embargo, interpretar Sela como lado en lugar de costilla altera significativamente los matices teológicos del relato de la creación en Génesis. Esta interpretación más amplia sugiere que Dios no extrajo simplemente un pequeño hueso de Adán para formar a Eva, sino que tomó un lado completo, incluyendo carne, hueso y espíritu, para crear una compañera plenamente igual y complementaria. Esta visión tiene un profundo significado, ya que subraya la unidad y la igualdad entre el hombre y la mujer, elementos cruciales en las enseñanzas bíblicas sobre las relaciones y el matrimonio. Esta comprensión más amplia está firmemente respaldada por Génesis 2:24, que dice: «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos llegan a ser un solo cuerpo». El término «un solo cuerpo» en este contexto va más allá de una mera expresión poética de la unión matrimonial. Sirve como una declaración profunda de la esencia de la asociación entre el hombre y la mujer. La noción hebrea de convertirse en un solo cuerpo encarna una conexión íntima donde dos individuos se fusionan en una sola entidad, representando una asociación completa e igualitaria. Este concepto de unidad no sugiere una jerarquía donde una persona domine sobre la otra. Más bien, encarna una asociación equilibrada y armoniosa en la que ambas partes son consideradas igualmente importantes e indispensables. La interpretación de Sela como lado ilustra que la creación de Eva fue concebida para promover la igualdad de género desde el principio. No fue formada como una idea secundaria o una entidad menor, sino como un complemento vital, creado del lado de Adán para estar a su lado. Esta visión de unidad e igualdad se refleja a lo largo de las Escrituras y se reitera en las enseñanzas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El tema de la unidad y el respeto mutuo entre hombres y mujeres se desarrolla aún más en el Nuevo Testamento, particularmente cuando el apóstol Pablo analiza la dinámica de las relaciones matrimoniales en Efesios 5:28-31. De la misma manera, los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la Iglesia. El mensaje de Pablo revela una profunda percepción espiritual sobre el matrimonio, abogando por que los maridos amen a sus esposas como a su propio cuerpo. Esta directiva resalta la unidad integral y la interconexión entre un hombre y una mujer, evocando el relato de la creación en Génesis, donde la mujer se origina del lado del hombre. Así como una persona cuida y protege su cuerpo, los maridos son exhortados a tratar a sus esposas con el mismo nivel de cuidado, respeto y afecto. Pablo alinea aún más la relación matrimonial con la relación entre Cristo y la Iglesia, presentando el vínculo conyugal como un reflejo del profundo amor de Cristo por sus seguidores. Esta analogía enfatiza que el matrimonio es una unión fundamentada en el amor sacrificial, donde ambos cónyuges se honran y se cuidan mutuamente. El discurso de Pablo en Efesios reitera el ideal del Génesis de igualdad y asociación, una unidad armoniosa donde cada persona apoya y fortalece a la otra. La creación de Eva del lado de Adán tiene un significado profético profundo que va más allá del relato inmediato,
resalta la semejanza divina compartida, esencial para comprender este simbolismo, como se expresa en Génesis 1:26-27, y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Este pasaje destaca que tanto hombres como mujeres son creados a imagen de Dios, una verdad importante que subraya la igualdad y el respeto por todos. El acto de formar a la mujer del lado del hombre es un gesto simbólico de Dios para reforzar que ambos sexos reflejan igualmente su imagen y tienen el mismo valor a sus ojos. El relato de la creación de Eva, a partir del lado de Adán, ilustra que la unidad y la igualdad eran fundamentales en el plan original de Dios para la humanidad. La formación de Adán y Eva como dos entidades separadas, pero destinadas a convertirse en una sola carne, sugiere que no están completos el uno sin el otro. Este concepto refleja la idea de opuestos complementarios, prevalente en muchas culturas antiguas, donde pares como el día y la noche, el cielo y la tierra, o el hombre y la mujer, son vistos como mutuamente dependientes y vitales para la totalidad. La decisión de Dios de crear una compañera del lado de Adán, alguien que pudiera reflejar igualmente su imagen, fue diseñada para ejemplificar su propia naturaleza comunitaria y relacional. Este tema de conexión y apoyo mutuo se repite a lo largo de la Biblia, evocando la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera similar, hombres y mujeres están llamados a vivir en unidad y respeto mutuo, reflejando el ejemplo divino de amor y cooperación. Esta interpretación desafía las normas patriarcales que han moldeado con frecuencia a las sociedades a lo largo de la historia. Al profundizar en el relato del Génesis en su idioma original y contexto, queda claro que la Biblia no aboga por una estructura jerárquica en la que los hombres sean considerados superiores a las mujeres. Más bien, ofrece una visión de igualdad, proponiendo que hombres y mujeres están diseñados para reflejar conjuntamente la imagen de Dios. La elección de traducir Sela como lado fomenta una perspectiva del relato de la creación en el Génesis como un manifiesto contracultural para su época, una postura que valora por igual a hombres y mujeres como herederos conjuntos de la semejanza de Dios. Esta noción fue particularmente revolucionaria en el contexto del mundo antiguo, donde las mujeres a menudo eran consideradas como propiedad o inherentemente inferiores a los hombres. En cambio, el relato del Génesis establece las bases para una relación basada en la igualdad, el respeto mutuo y una misión compartida. El concepto de unidad entre hombres y mujeres constituye una parte crucial del relato bíblico más amplio, enfocado en la restauración y la plenitud. Las Escrituras constantemente animan a volver al plan original de Dios para la humanidad. La armonía y la igualdad, perturbadas por la falibilidad humana, se restauran finalmente a través de Jesucristo, quien busca reparar la relación entre los humanos y Dios, así como entre las personas mismas. En Gálatas 3:28, Pablo reafirma esta restauración y igualdad al declarar: en Cristo ya no hay diferencia entre judío y gentil, esclavo y libre, hombre y mujer. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este pasaje enfatiza el llamado a superar las divisiones sociales y recuperar la unidad originalmente planeada. El relato de la creación de Eva del lado de Adán simboliza esta unidad, ofreciendo un adelanto de la armonía y la igualdad completas que Dios imagina para la humanidad. En debates más recientes, estudiosos de la Biblia y de los idiomas han cuestionado las interpretaciones tradicionales de la palabra costilla, derivada del término hebreo sela.
al regresar a las escrituras hebreas en busca de una comprensión más clara, exploran su contexto y su uso más amplio en el Antiguo Testamento. Este examen renovado pone de manifiesto un significado más profundo sobre la creación de la mujer, que destaca la unidad, la asociación y la igualdad por encima de cualquier noción de jerarquía o subordinación. Esta exploración es mucho más que una simple tarea académica. Tiene el poder de transformar nuestra comprensión de un relato bíblico fundamental. Nos anima a abordar la narrativa de la creación con una nueva perspectiva, reconociendo la complejidad y el matiz del hebreo original, que presenta a hombres y mujeres como contrapartes complementarias que reflejan conjuntamente la imagen y el propósito de Dios. En última instancia, esta revisión de las traducciones tempranas de las Escrituras demuestra cómo la interpretación de una sola palabra puede influir en creencias y tradiciones durante generaciones. Nos invita a profundizar en las Escrituras, a interactuar con los idiomas originales y a descubrir las intenciones auténticas que Dios comunicó a sus seguidores. En esencia, el relato sobre la costilla de Adán ilustra cómo los malentendidos en la traducción pueden alterar nuestra percepción de las verdades bíblicas. El término hebreo Sela en realidad denota la creación de una compañera al lado de Adán, destacando las nociones de unidad e igualdad. Este hallazgo va más allá de un simple análisis lingüístico. Afecta profundamente nuestra comprensión de las relaciones de género descritas en la Biblia e influye en nuestras interacciones contemporáneas. Nos recuerda que la Biblia es un texto complejo e intrincado, lleno de ideas que esperan ser descubiertas a través de un estudio diligente y reflexivo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia, la arqueología y la profecía bíblica. Si este video ha iluminado tu comprensión, recuerda darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que también estén interesados en profundizar en los misterios de la Biblia. Sigamos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios.